Buenos días. El día de hoy le vamos a hablar desde la radio F10. Tenemos un par de jóvenes que nos van a narrar sobre el Bogotazo. Cuéntame, Juan Camilo, ¿cómo comenzó el Bogotazo? Hola, muy buenos días, Camila. Te cuento. La ola de protestas que también se expandió a otras ciudades y regiones del país desencadenó el recrudecimiento de la época en la que el país, la violencia, que terminó aparentemente 10 años después, en 1958. Las consecuencias, sin embargo, duraron más de lo imaginado por cuenta del conflicto armado interno que ha tenido como protagonistas la fuerza pública, a grupos guerrilleros y paramilitares, bandas criminales y narcotráficos en Colombia. Bien, ya Juan Camilo nos contó cómo inició el Bogotazo. Ahora queremos saber cómo fueron los hechos del Bogotazo. Cuéntame, Francisco García. Yo creo que todos queremos saber sobre esto. Buenos días, María Camila. Yo te voy a estar hablando sobre algunos hechos importantes sobre el Bogotazo, como lo fue el 9 de abril de 1948, donde Gaitán salía a almorzar en el Hotel Continental ubicado en la carrera séptima en Bogotá. Sobre las 12 de ese mediodía, de su despacho ubicado en el edificio Agustín Nieto, acompañado de Plinio Mendoza Naira, varios compañeros de trabajo y amigos cercanos, a la espera de varias reuniones que sostuvo durante el día. Fue contra Gaitán, un funcionario de la policía, para intentar protegerlo de la multitud que lo perseguía. Lo introdujo a una droguería que se encontraba no muy lejos del lugar del magnicidio. Cuando empezó, el joven solo decía: "Ay, Virgen Santísima", dando muestras del nervio y angustia que tenía. La multitud penetró a la droguería y golpeó a Roa Sierra hasta matarlo. Posteriormente lo arrestaron por toda la carretera séptima hasta las escalinas. La carrera séptima hasta las escalinatas del Capitolio Nacional, donde dejaron su cadáver. Estos hechos llevaron a una revuelta nacional en contra del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, a quien le exigían la renuncia. Ese día hubo saqueos principalmente en el centro de la ciudad. Luego de estos se esparcieron por gran parte de la capital, terminando expandiéndose por todas las ciudades de Colombia. Además de los saqueos, hubo muchos incendios provocados por las manifestaciones que hacían los habitantes. Bueno, Francisco García ya nos habló de los hechos. Ahora Alejandro Arango, cuéntame cómo se dieron las consecuencias. Hola Camila y hola a todos los oyentes de la radio FM. Bueno, la consecuencia inmediata del Bogotazo, el 9 de abril de 1948, fue el asedio por 3 días de violentas protestas, desórdenes y represión. Un levantamiento popular en armas se dirigió al Capitolio Nacional para exigir la renuncia del presidente conservador Mariano Ospina Pérez. Parte de la muchedumbre, aprovechando los disturbios, se olvidaron del magnicidio y descargaron su rabia sobre los locales del centro de la ciudad, realizando varios saqueos, incendios y destrucción de tranvías, iglesias, edificios importantes. En síntesis, de la ciudad quedó semidestruida. Simpatizantes liberales de la policía se sublevaron y repartieron armas en la revuelta, mientras que otra parte de la policía abrió fuego contra los integrantes de las protestas. Los disturbios se extendieron por toda Colombia, en donde fueron atacadas las sedes conservadoras de distintas regiones. Como los disturbios se extendieron por toda Colombia, en Armero, Tolima, por ejemplo, el párroco, tras intentar detener las protestas con un arma de fuego desde la catedral, primero fue arrestado y luego asesinado. Posteriormente, dicho párroco fue beatificado y a su martirio reconocido por el Papa Francisco. Durante su vista en el 2017, actualmente, el beato mártir, padre Pedro María Ramírez Ramos, debido a las personas, los daños materiales por los incendios fueron de 142 construcciones, incluyendo casas particulares y hoteles del centro de Bogotá.
Algunos edificios, como el Observatorio Astronómico Nacional y la Plaza Cultural La Santa María, una de las consecuencias generales del Bogotazo fue el inicio de una escala bélica entre liberales y conservadores, una guerra civil no declarada que desencadenó un periodo de la historia conocido como la violencia. En esa época surgieron los primeros grupos de autodefensas armadas comunistas, que se convirtieron en las futuras guerrillas de las FARC y el ELN. Asimismo surgieron los primeros grupos paramilitares, conocidos como los Pájaros y liderados por seguidores fervientes del Partido Conservador, entre ellos León María Lozano, alias El Cóndor, y patrocinados por el Partido Conservador y el Estado de turno. De estas situaciones se escribiría la novela Cóndores no entierran todos los días, por Gustavo Álvarez. Bueno, Camila, espero que te haya servido esta información. Buenos días, mi nombre es Valeria Palma y hoy les vengo a hablar un poco sobre la violencia en Colombia. La vida y muerte de Gaitán han generado una literatura de gran amplitud. Libros, memorias, comentarios y discursos se han sumado para evocar e interpretar el sentido de su acción y sobre todo para analizar las causas y consecuencias de su muerte. Desde los estudios apasionados a los trabajos más analíticos y fríos, muchos han tratado de imaginarse quién pudo estar detrás del asesinato, qué factores históricos prepararon al país, en especial a los sectores populares bogotanos, para reaccionar como lo hicieron, y sobre todo qué efectos tuvieron la muerte de Gaitán y revuelta del 9 de abril sobre la vida nacional. También les voy a hablar un poco sobre las obras de ficción. La última tarde del caudillo, el 9 de abril de Gabriel García Márquez, el 9 de abril de Pedro Gómez Corena, 1951. El día del odio de José Antonio Osorio Lizarazo, 1952. Los elegidos, el manuscrito de B.K. de Alfonso López Michelsen, 1953. Viernes 9 de Ignacio Gómez Dávila, 1953. La calle 10 de Manuel Zapata Olivella, 1969. El cadáver insepulto, 2005, de Europa. El cadáver insepulto, 2005, de Arturo Alape. El crimen del siglo, 2006, de Miguel Torres. El incendio de abril de 2012. Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, 1975. Albalucia Ángel. Ok, muchas gracias, Valeria. Pero ¿sabes qué me interesaría saber ahora? Sus obras, que las va a narrar Jesús Rodríguez. Cuéntame, Jesús. Hola María Camila, te voy a hablar las obras que hubieron en el Bogotazo. Fueron dos tipos, obras de ficción y obras de no ficción. Las obras de ficción fueron 11 obras, que fueron La última tarde del caudillo, el 9 de abril de Gabriel García Márquez, el 9 de abril de Pedro Gómez Corena en 1951, el día del odio de José Antonio Osorio Lizarazo de 1952, Los elegidos, el manuscrito de Alfonso López Michelsen de 1953, el viernes 9 de Ignacio Gómez Dávila de 1953, La calle 10 de Manuel Zapata Olivella de 1969, El cadáver insepulto del 2005 de Arturo Alape, El crimen del siglo de 2006 de Miguel Torres, El incendio de abril de 2012 y por último Estaba la pájara pintada sentada en el verde de limón de 1975, Albalucia Ángel. Y obras de no ficción. Las obras de no ficción se trata de un 9 de abril que existen muchos testimonios de testigos y participantes apasionados
y muchas veces inexactos, pero indispensables. Willard Beulac, embajador de carrera Buenos Aires 1957, Joaquín Estrada Monsalve, así fue la revolución del 9 de abril al 27 de noviembre, Bogotá 1948, y el 9 de abril en Palacio, horario de golpe de Estado, Bogotá 1948, Alberto Niño, antecedentes y secretos del 9 de abril. Bogotá 1949, Humberto Plaza, La Noche Roja en Bogotá, páginas de un diario. Buenos Aires 1949, Luis Vidal, La insurrección desplomada el 9 de abril, su teoría, sus praxis. Bogotá 1948, y una extensa serie de relatos periodísticos y entrevistas a unas figuras políticas del momento. Muchos de estos materiales testimoniales han sido recogidos en el libro Arturo Arape, El Bogotazo. Bogotá 1982, otros testimonios se presentan en un libro de Arturo Abela. Así fue el 9 de abril de Bogotá de 1973, Los años de Tropel 2006 de Alfredo Molano. Bueno, María Camila, estas fueron las obras que pasaron durante el Bogotazo. Muchísimas gracias. Bueno, oyentes, eso es todo lo que le queríamos comentar sobre el Bogotazo. Gracias por su atención y gracias a estos jóvenes de verdad que hicieron un excelente trabajo en explicarnos sobre esto del Bogotazo. Pues nada, quedamos atentos.